sé si conoces mi blog, pero en mi blog, en Love Art Not People, digamos, tratamos de construir el arte argentino Sí, y estuve curioseando un poco. que tratamos de construir el arte argentino. Además, yo me estoy dedicando académicamente a la cuestión de la estética feminista en Chile y Argentina. Y señoras y señores, hay una figura que tenemos que empujar al frente del escenario, que es Monique Alschul. Yo quiero... Hola, Monique. Creo que llega un poco tarde, estoy en otra ahora. No, ya sé que estás en otra, ya sé que estás en otra, pero yo soy un historiador del arte. Ujú. Y hay algo, digamos, yo creo que muchas de las cosas que se han hecho durante los últimos 30 años hubieran sido imposibles sin eh, tu labor durante los 80. Y esto puede parecer exagerado, pero por eso quiero charlar con vos para demostrar que no es exagerado en absoluto, porque un modo de entrar a tu obra es a través de el feminismo, que creo que, que sería un error. Y voy a decir por qué. Porque yo creo que está totalmente imbuida del feminismo, pero hay ciertas elementos dentro de ese feminismo que quiero discutir con vos. Pero bueno, antes que nada, quiero decir lo siguiente, de que Monique Altschul organizó mitominas, bueno, todas las mitominas, ¿no? Mitominas uno 2 3 y 4. No, tres, uno, dos Tres. y tres. Tres. Ah, Eh, cuatro, claro, cuatro. Solo que el cuatro lo veo como trucho, ¿no? bueno, vamos a hablar de esto porque para mí además el modo en el que evoluciona Mitominas, que es, contanos qué es Mitominas. Eh, para mí, lo más importante es que es un trabajo grupal, interdisciplinario, porque ahí estaban incluidas filósofas, psicólogas, sociólogas, plásticas, gente de teatro, músicas, de todas las ramas, ¿no? Entonces dedicamos un año a pensar qué eran los mitos y qué eran las mujeres en los mitos, desde los mitos griegos sobre todo. Por eso, pero por eso hay un trabajo casi, porque este tema de hacer en grupo, de hacer horizontalmente, de hacer interdisciplinariamente, ya de por sí eso es un trabajo deconstructivo respecto a los modos patriarcales hegemónicos en los cuales se hizo arte desde siempre. Entonces, en ese sentido, ya en donde digo, esta muestra es un antes y un después. Sí, 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 absolutamente. Además, en el momento en que lo hicimos, solamente exponían varones en el Centro Cultural Recoleta. Claro. Y los premios eran casi exclusivamente para varones, yo diría exclusivamente para varones. Y cuando Eh, lo fuimos a ver a Gieso para convencerlo de que nos diera todo el centro cultural, sí, él nos decía, pero ustedes están locas. claro. Y decía, no puede ser, pero queremos todo el centro. Y así estuvo media hora diciéndonos, ustedes están locas. Se lo repetía a sí mismo, ¿no? Hasta que al fin nos dijo, les doy 2 semanas para que me traigan el plano con cada actividad en cada espacio. Y bueno, a las 2 semanas lo teníamos. Pero antes de Mitominas, porque hay algo antes de Mitominas que me parece que es fundamental. Porque, si no me equivoco, vos estuviste en la Universidad de Iowa entre el 64 y el 71, Sí, y vos ahí comenzás tu actividad artística. sí, Y después vos participás en el 70 en una comisión, en un congreso interdisciplinario
What's on Latinoamérica en la Iowa State University. Contame un poco de eso. Sí, bueno, yo ahí estaba enseñando literatura, así que estaba en otra y paralelamente hacía escultura, sobre todo escultura. Y ahí, bueno, me invitan a participar en ese congreso y mando un trabajo, una escultura en madera, y esa es mi primera exposición, creo, la primera vez que expongo. Bien, y después vos de ahí, eso fue en el 70, y vos después en el 72 volvés a Argentina. 21 vuelvo a En Argentina. el 71 volvés a Argentina y te das ¿no? Te das el palo. Acá, bueno, cuando vuelvo no sabía muy bien si quería hacer un doctorado en letras o si quería dedicarme a la plástica. Cuando voy a la universidad y me encuentro a la UBA, ¿no? Y me encuentro con que el jefe del departamento del doctorado había sido profesor mío, con el que me había ido muy bien, me había sacado muy buenas notas. Estoy muy contenta, voy, lo saludo y le digo que quisiera hacer un doctorado. Y él me dice, bueno, lo que pasa es que para hacer un doctorado uno tiene que trabajar en algún instituto acá en la facultad. Entonces digo, sí, no hay problema, sí, pero es que no hay lugar. Claro. Entonces, ¿qué? Me está diciendo que no puedo hacerlo. Y sí, ya está, esto está cerrado. Entonces le digo, bueno, le agradezco muchísimo porque me acaba de ayudar a decidir. Yo nunca más voy a pisar esta facultad y desde ahora me dedico a la plástica. Y así fue como me volví a casa y, bueno, me dediqué a trabajar en plástica. Bueno, pero espera, porque ahí vos trabajaste en plástica, pero vos quiero meterme un poco en eso que empezaste a hacer, porque ahí empieza la cosa de la acción colectiva. Porque vos en tu casa hiciste, y quiero que me cuentes qué es eso que hiciste, que es Alicia en el país de lo no visto. Ajá, sí, sí, claro. Eso era todavía durante la dictadura, en donde convoco a amigos, había distintos grupos, estaban por ejemplo lo que después serían las gambas al ajillo, había mucha gente de teatro ahí y también había gente que en plástica, pero digamos amateurs, no se dedicaban a exponer. Llamamos a mudadores y sacamos todos los muebles, tenemos una casa adelante y otra atrás, así que llevamos todos los muebles atrás y en todas las habitaciones formamos instalaciones, en esas instalaciones ocurrían cosas. Entonces, Alicia en el País de las Maravillas es estas instalaciones que vos haces con artistas, pero después hay otra que es transformaciones. Son dos diferentes. Es anterior. Ah, es anterior. Es anterior, sí. Sí, eso lo armo en mi taller. En tu taller. Entonces, lo de transformaciones es ¿en qué año? Transformaciones, una exploración sobre creatividad en tu taller. Y es en esos años también, debe ser en el 70 y pico. A ver, no recuerdo si No, porque María Laura Rosa dice que fue en el 85, que digamos, no es. No, Transformaciones es en el sí, anterior, Alicia en el País de los No Vistos es antes. Exacto. Es en el seguro debe haber sido en el 80, 81. Ok, y ahí vos empezás a plantear esta relación, porque digamos, esto es una acción colectiva en tu casa. Sí. ¿Y qué objetivo tiene eso artísticamente? Reunirnos, porque en ese momento todo el mundo estaba separado y nadie sabía qué hacía cada uno. Entonces era invitarlos a compartir lo que hacíamos y en lo posible a trabajar juntos, ¿no?
Pero esto también plantea una relación con el espectador, ¿no? Porque digamos, Sí. ¿cuál era el objetivo? Digamos, ¿cómo se mostraba esa obra? ¿O era solamente un evento de producción? Y, no, y de comunicación también, porque era en vivo, todo el mundo estaba en ese momento exponiendo, pero contando también. Marcos López, por ejemplo, había armado en una pelopincho, había puesto fotos sumergidas en el agua que tenían que ver con los desaparecidos. Después estuvo Chaván, que se subió a una Ah, mirá mesa y empezó vos. a decir groserías sin ningún sentido, y como había muchos chicos, los padres de los chicos le pidieron que acabara con eso. Bueno, entonces después de media hora terminó con eso. Entonces, entonces Chabán, bueno, pero ¿cómo entra Chabán ahí? Porque lo invito, o quizás no yo directamente, sino alguna amiga o algún amigo, y estaba, eh, había cantidad de que estaba Menchi Sabat, que trajo algunos dibujos, estaba, había coros, estaba Marcos López también había instalado una cámara para que la gente se sacara fotos a sí mismo apretando una perilla. Está el director. Y por ejemplo, tu contacto con Marcos López, ¿cómo viene? Porque Marcos López también circulaba en ciertos grupos con, por ejemplo, con Liliana Maresca. Claro, yo era también amiga de Liliana Maresca. Pregunto, ¿cómo se conocen? ¿Cómo emerge esa relación? A mí me interesan esas relaciones. ¿Cómo aparecen esas relaciones? A Marcos López lo conocí porque fue una vez, íbamos a menudo a Santa Fe a verlo a un poeta, Juan L. Ortiz, y en una de esas visitas con otro amigo, Lito Benvenuti, que vivía ahí, nos lleva a conocerlo a Marcos López. Ok, A ok. partir de ahí nos hacemos amigos. Ok, Y quiere decir que después, este es un arte muy de relación, ¿no? Muy sí, relacional. sí, 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 Muy relacional. sí. ¿Y Liliana Maresca cómo la conociste? Ah, ¿cómo lo había conocido? A través de Emeterio Cerro. ¿Sabés quién es Emeterio No Cerro? sé quién es. Era un dramaturgo muy off, muy, un tipo muy interesante, y tanto Liliana como yo le hacíamos algunas escenografías. Ah, mirá vos, mirá vos, mirá vos. Y hoy acabo de escribir a alguien que está haciendo un libro sobre Emeterio Cerro, que me pide fotos de él. Mirá vos, mirá vos. Entonces, bueno, este grupo se encuentra en tu casa, porque además, por ejemplo, en la casa de Liliana Maresca también había tertulias, Sí. ¿no? Entonces, como que es parte de toda esa, todo como un circuito que se va armando de relacionamiento entre artistas tras la Y, dictadura. y Liliana trabaja en las transformaciones, también participa y tiene un rol muy importante. Contámelo. En transformaciones se armó 7 grupos, grupos totalmente distintos, todos tenían los mismos materiales, y el espacio estaba delimitado por papeles blancos, y la propuesta era que tomaran los materiales y que hicieran lo que se les ocurriera ahí. Y había un grupo que era de gente de ciencias sociales, otro que era escritores, poetas, otro eran mimos y bailarines, otro de jóvenes y otro de viejos, y otro de empresarios, que es el único que falló porque no vino nadie. Me llamaban para ver si no podían venir sus mujeres en vez de venir ellos, Qué y les dije interesante. que no. Y el séptimo grupo era de mujeres.
y el de mujeres fue muy, muy vibrante, porque estaba ahí, estaba Liliana Maresca, estaba Luisa Valenzuela, Sí. estaba Tamara Angélica Torrilla, Tamara Kamensain. Tamara, no, Tamara estaba en el de poetas, en el de poetas, sí. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Porque esto es algo que puede parecer a la mente moderna. Porque el arte argentino es un arte tradicionalmente muy tradicional, muy burgués y muy modernista. Es decir, de golpe aterriza esta loca de Iowa. ¿Y de dónde salís? Porque, digamos, ¿cómo sale eso? La verdad que no sé. Por ejemplo, de chica me mandaron a una escuela de monjas, y, pero de alguna manera siempre conseguí desembarazarme de lo que me molestaba alrededor, ¿no? Pero Además, vos esto, de alguna forma, vos es algo que captás, porque ahí, digamos, yo no quería hablar del feminismo porque hay algo con el feminismo que, digamos, que puede ser leído como colonial, en términos de que hay algo está pasando en el feminismo en Estados Unidos, en esta época, desde la década del 70, y el modo en el que ocurre es, por ejemplo, Woman House y ¿no? De todas estas Lucy Lippard y todo lo que ocurre durante toda esa época, y uno puede estar tentado a decir, bueno, esto es el capítulo argentino de Woman House, no, que es yo lo que a mí no creo me que gusta plantearlo así. la influencia de Judith Chicago se da más en otro trabajo que hice después, entre los dos mitominas, que era los espacios domésticos del sótano al desván o el ama de casa y la locura. Ok. ¿Y eso? Contame. Bueno, eso fue en el Centro Cultural San Martín, que tenía en ese momento una galería que era un solo espacio por una cantidad de pisos. Entonces, en cada piso, por ejemplo, estaba inspirada un poco en Bachelard, ¿no? En los espacios domésticos. Claro. Y ahí, por un lado, yo trabajé con casi todas muchas de las plásticas de mitominas, la parte visual, la parte plástica. Entonces uno entraba y había unas enormes cucarachas y había adolescentes metidos debajo de las cucarachas, iluminado todo con luz negra, y se movían y la gente entraba por ahí y eso era el sótano. Entonces después subían un piso y el otro piso era el baño, hecho todo en papel maché. Claro, era muy Woman House, claro. Claro, y con los poemas de una... no, eran sonetos de casa y locura. En papel higiénico estaba impreso, entonces la gente podía sacar un pedazo de rollo y llevárselo. Entonces, tenemos que vos venís de Estados Unidos, traes esta idea de replantear la relación de la obra con el espectador. Sí, en realidad no es algo muy consciente, ¿no? Sino que va surgiendo como un proyecto, como buscar gente, hacerlo, y sin tener mucha conciencia de lo que estoy haciendo. Yo creo que además del feminismo que se da en Estados Unidos, se da el hippismo también, ¿no? Claro. Que es otra influencia importante. Claro. Son las dos cosas un poco. La informalidad, digamos, ¿no? Y sí, porque bueno, hay una cosa de todo esto que tiene que, bueno, no nos podemos olvidar tampoco de que esto ocurre tras la vuelta de la democracia, ¿no? Es decir, que ocurre en un contexto de luto. Sí. ¿No? Es decir, y en eso yo creo que, digamos, si no me equivoco, vos tenés algún tipo de vínculo con la psicología. No, mi marido era psicólogo. Pero tu marido participa en estas cosas, ¿no? Bueno, mi marido falleció en diciembre, pero... lo siento mucho. Sí,
yo también. Mientras él siempre estuvo, los dos siempre fuimos muy independientes, pero al mismo tiempo estuvimos muy unidos y siempre colaboró en todo lo que yo hacía. Y lo mismo mis hijos, tengo 3 hijos que de adolescentes se bancaron todo esto y Claro. participaron también, ¿no? Así que es también una empresa familiar. Claro, pero hay algo de este tipo de arte relacional, de arte de juntarse cara a cara y de juntarse cuerpo a cuerpo, que tiene que ver Sí, con una recomposición de el poder reunirse sin, ¿no? Sin el ojo del Estado sí. amenazando y también de poder ¿cómo decirlo? Lamerse las heridas, ¿no? Es decir, para poder Ujú. recomponer la humanidad, el sentido de lo humano frente a lo que había pasado. Sí, sí, creo que siempre me atrajo el trabajo grupal, el cosa de estar con otra gente, y era lo que me costaba de estar encerrada en el taller sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se produce el golpe, mi marido trabajaba en un centro de salud con una cantidad de psicólogas y psicólogos. Cuando, y en cuanto el golpe, se trabajaba en ese centro de salud y todas las mujeres que trabajaban con él se vienen a buscar conmigo en el taller. Y además unos amigos míos también, entonces esto estaba en el taller a la noche. Y ese fue creo, el primer trabajo grupal. Claro, claro. Entonces, bueno, camino hacia Mitominas tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, tenemos a Transformaciones. Alicia no visto. ¿Cómo? En el País de lo no visto, ¿no? De las Maravillas. El País de lo no visto. Después tenemos Transformaciones, una exploración sobre creatividad. Ahí en Transformaciones, contame qué hace. Está Marcelo Pombo también, ¿no? También está Marcelo Pombo en el grupo de los jóvenes, que en los jóvenes está Marcelo, está mi hijo que hace cine y que vive en Estados Unidos, y el tercero es el cantante y compositor de Los Auténticos Decadentes. Ah, me muero. Espera, entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos me dijeron que iban a decidir ellos solos y que yo no tenía nada que ver, que iban a aparecer ese día, pero que no, que yo no me metiera en nada, que era asunto de ellos. Bueno, y me arriesgué y terminaron trayendo un frasco lleno de cucarachas y Jorge, el de Los Auténticos Decadentes, se come en cámara una cucaracha. Y esa fue la obra. Y después. Y ahí, en ese trabajo, el fotógrafo era Marcos López y el camarógrafo era Eduardo Newark, que es psicólogo y plástico. No, porque lo que están haciendo los jóvenes, no quiero analizar encima tuyo, pero lo que están haciendo los jóvenes tiene que ver, sobre todo Pombo, tiene que ver con lo que está planteando. Espera, ya te muestro. Lo tengo justo acá. Que Pombo lee esto. Mario Mieli, Ajá, Towards a Gay Communism, que plantea la cuestión de la abyección como un modo de lucha contra el patriarcado. Ahí viene la cucaracha que se come. claro. Y esto entra dentro de todo este discurso feminista queer, Ujú. ¿no? Sí, y cuando nos íbamos de vacaciones y quedaba la casa sola, se quedaban a cuidarla o Marcelo o Jorge, el de Los Auténticos Qué Decadentes. maravilla, yo no sabía todo esto. Ahora contame Liliana Maresca. ¿Qué hace ahí Liliana Maresca? Él está en el grupo de las mujeres en transformaciones y ellas en vez de transformar el espacio se van transformando a sí mismas, se disfrazan, van cambiando los roles, son ellas la materia de la transformación. Ah, wow, ok. Y ellas son Liliana Maresca, ¿quiénes más son las mujeres? Angélica Gorodilla, Ah, Gordillar. Nora García, que es pianista, eh,
había una fotógrafa que no recuerdo cómo se llama, eh, Rosa Abril, Ana Esteras, sí, Mónica Magrane, Mónica Magrane es la fotógrafa, Lucía Maurele. sí, Lucía Morel, Ahí sí. está, ahí está. Esas son las que un poco toman la posta de la cuestión femenina, Sí, sí, ¿verdad? Entonces, y bueno, y ahí entramos, y entonces esto prepara el camino para Mitomenas. sí, porque todas ellas participan después en Mito. Bien, bueno, Mitominas. Mitominas tiene lugar del 7 al 30 de noviembre de 1986, Mitominas 1, y bajo la gestión de mi gran amigo Osvaldo Gieso, Sí, que yo no lo tenía tan claro esto de Osvaldo Gieso. Osvaldo Gieso entonces es un personaje muy importante en esto de la política cultural, en un momento muy especial, ¿no? además nos apoyó muchísimo porque llegaron muchas denuncias contra nuestra iglesia de al lado, de grupos católicos, y él nos defendió a rajatabla. Voy a nombrar las artistas. Las artistas son Raquel Ackerman. Sí, ¿Qué hace Raquel Ackerman? si me acordara. Claro, no, esto es todo muy específico. Lo que pasa es que muchas de las instalaciones están hechas por varias mujeres, entonces no son, Claro. hay pocas que se cortaron individualmente. Claro. Por ejemplo, Nora Correas no quiso saber nada de trabajar grupalmente, sino que ella tenía su proyecto propio, que fue muy lindo, muy, muy atractivo, muy impresionante, pero vino con las personas que armaban esto, eran todos trajes de novia colgadas. Sí, colgados, sí. Sí. Y así que ella trabajó individualmente, pero todos nosotros éramos 2, 3 o 4 en un espacio. Y lo trabajamos todo acá en casa y después lo armamos en el centro cultural. Entonces, y el centro cultural, entonces, ustedes trabajaban en tu casa, armaban esta cosa grupalmente, es decir, la curación era grupal, sino que no eras vos, Mónica Alschul, curadora, sino que era todo un emprendimiento grupal. Y ahí ustedes son las que definieron grupalmente la estructura y la curación de la muestra a partir de los mitos. Sí, y ahí fue muy importante también todo lo que ocurría dentro de esas instalaciones, porque en cada instalación había obras de teatro, había gente que actuaba, gente que participaba de otra manera, ¿no? Hubo muchísimos actores, músicos, hubo muchísimas mesas redondas, paneles. eh, eh, por ejemplo, mucha de la gente que participó era... bueno, ¿no tenés el listado en el programa? Tengo. Nora Bolonia, Beba Brownstein, Rosa Abril, Nora Correas, amiga, Adriana Dacunia, Judith Fabre, Marta Fernández Longo, Daniela Gutiérrez, Narcisa Hirsch, Sí. Miriam Jerusalamis, Pilar Largui, Mónica Magrane, Ana Lisa Marjac, Liliana Mizrahi, Eve Molinuevo, Lucía Morele, Carol Ordóñez, Micaela Patania, Diana Rasnovich, Marcela Solá, Ana Luisa Stock, Melissa Tirabasso, Elga Thompson, María Celia Ulloa y Viviana Sargón. Esas eran las plásticas, claro. Excepto Annalisa Marjac, que es la hija de Elisa Valenzuela, y ella es plástica también. Ella armó toda la parte de teatro, de performances. Ah, ok. Y ahí en teatro y performance hubieron cosas dentro de, digamos, se hacían cosas dentro de... Sí, por ejemplo, había una performance escrita por Diana Rasnovich, Claro. y que la ejecutaba Sigal, ¿cómo se llama? No es Silvia, bueno, una actriz psicóloga. Sí. Y después
Y en los paneles estaba, bueno, muchos de los paneles nos ayudó a armarlo Fernando Ulloa, que era muy amigo nuestro, y él participó mucho, estuvo en un panel también con Norman Brisky, estuvo... ¿Y los paneles de qué eran? Sobre temas, te puedo mandarlos, era muy, muy diverso, era un análisis de toda la realidad de ese momento. Sí, porque esta es mi cuestión. Porque mi cuestión es, a ver, hay una cosa interesante de este proceso, es que digamos, el ser feminista no era un requisito. Digamos, es decir, con lo cual esto es una diferencia grande con la experiencia norteamericana, en términos de que ahí no hubo un mandato de militancia, sino que en realidad fue como una total apertura, casi como Umberto Eco, ¿no? Es decir, como ópera aperta, es decir, como que de golpe se abría el juego y se dejaba la obra a que sea completada en su consumo, ¿no? Sí, ajá. Y a ver, esto en Argentina, que es un país que no entiende el arte, es decir, salvo por supuesto la neovanguardia de la desmaterialización, pero esto se interrumpe durante la dictadura militar y, no, me refiero a Graciela Carneval, Mazzotta, ¿no? Boni, todo eso, todo se interrumpe y después cuando vuelve la democracia con Glusberg y la nueva imagen, que es, esto yo lo digo, estoy publicando mi libro en abril y esto lo digo en mi libro, ¿no? Porque por un lado aparece Glusberg, la nueva imagen y la pintura, ¿no? Volvemos a la pintura y apareces vos con esto. No, pero por eso yo creo que hay que colocarlo en la historia del arte, en el canon de la historia del arte argentino, porque, digamos, porque después cosas que hoy son normales en el mundo del arte, en realidad eran inexistentes en la década del 80 si no hubiese sido por esta experiencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, si me lo decís, sí, no lo había pensado. Bueno, porque Argentina es un país que solo entiende el arte si son objetos a la venta en la feria. Ajá. Sí, absolutamente. Entonces, vos lo que estabas haciendo era una muestra de cosas imposibles de vender. Entonces, eso ya va en la década del 80, que es la década de la explosión del arte, del mercado del arte en el mundo. Entonces, vos estaban siendo muy a contracorriente. En ese momento yo leía mucho Feyerabend y la cosa del todo sirve me parecía muy importante, ¿no? Claro. Y bueno, el tema de los mitos, el tema del Mitomina 1, el tema de los mitos, ustedes hacen, y esto es yo estoy escribiendo mi próximo libro sobre, es sobre arte y marginales, ¿no? En la década del 80. Y una de las artistas que a mí me interesa muchísimo es Alicia D'Amico. Claro. Alicia D'Amico... Alicia estaba también. Estaba también en este taller de fotográfico de reflexión. Con Liliana Mizrahi. Con Liliana Mizrahi. Contame un poco qué pasa ahí, cómo surge todo eso y qué es. Nos reunimos en casa de una de las plásticas de Pilar Largui y ahí con materiales que había, la consigna era convertirnos a nosotros mismos en algún mito. Entonces maquillarnos, pintarnos, ponernos cosas que estaban ahí en exposición y Alicia sacaba las fotos. Pero quiere decir que había todo un juego con los roles, ¿no? Es decir, el trabajo deconstructivo que ustedes estaban haciendo era con los roles asignados socialmente, patriarcalmente, que ustedes jugaban con eso. Sí. Una especie de Cindy Sherman, pero sí, casero. Pero casero, claro, pero latinoamericano. Y eso es como que ustedes se lo propusieron a todos los integrantes, ¿no? A las artistas plásticas. A las artistas plásticas. Y ellas se sacaron las fotos y se fueron disfrazando, que no era disfraz, era como especie de roleplay terapéutico. Sí.
Y se pusieron esas fotos en Mitomina. Qué interesante. Y después, bueno, después fue la muestra que fueron diferentes ámbitos con diferentes mitos. Por ejemplo, ustedes ambientaron el jardín de Afrodita y Demeter, que es la diosa del día y la noche, ¿no? Vos y Pilar Longhi. Esa era la entrada. La entrada. A la muestra. Y después estaba Yocasta y Penélope. Yocasta por Gorodischer, con una historieta collage, y Nora Correas con Penélope, que era ¿no? Vos lo mencionaste, los vestidos de novia blancos, sí, ¿no? Colgados, y esta cosa como de cavidad, ¿no? De cosa blanda, receptora, ¿no? Esa especie como de útero, ¿verdad? En donde además, bueno, no había nada, no había objetos colgados, sino que el ambiente era casi una experiencia corporal, lo que se estaba ofreciendo. Sí. Y después, María Celia Ulloa. Sí. ¿Cómo aparece en toda esta escena? No, acompañando sobre todo. Quería participó, pero no, que no es una de las figuras relevantes. Okay. Muy y pero y después otra de las figuras relevantes es Diana Ranovich. Sí. ¿No? Ajá. Ahí hizo Cables Pelados. Esa instalación esa performance fue maravillosa. Claro, contánosla. Y ese es todo un juego con el teléfono, ¿no? Es la actriz que dice que si lo va a llamar, pero no, seguramente está desesperado tratando de llamar, pero no puede. Y todo el juego de la mina que espera que la llamen por teléfono. Él espera, por eso eso lo vinculo con Penélope, e inclusive lo vinculo con la Woman House, con Faith Wilding y Waiting. Claro. ¿No? Hay algo de eso. Y después, bueno, está yo creo que la instalación del paraíso, ¿no? En el patio. Sí. Para mí ese momento es un momento fundante en el arte argentino de los últimos 30 años. Porque yo vi fotos y esos objetos... Es como un quilombo. Entonces, y los objetos tipo están en el piso, es decir, se acabó el pedestal, es decir, es todo como ¿no? Y hoy, por ejemplo, eso lo tenemos con Adrián Villarrojas, ¿viste? Que te pone la plantita en la galería, pero esto lo estaban haciendo ustedes ¿no? Sí. Y dentro del paraíso que quisimos perder había una persecución de Adán a Eva. Y Adán, que en realidad es un violento, que le mete la manzana en la boca y ella se asfixia y cae muerta. En realidad no se ha ocurrido, es un femicidio. Es una hora. Pero entonces la cuestión ahí feminista aparece, digamos, ¿usted cómo se vinculan con la cuestión? Porque por un lado hay como una cosa contra el digamos, no contra, pero separado de la militancia. Pero al mismo tiempo ustedes tienen figuras como Alicia D'Amico, digamos que donde Alicia D'Amico participó, si se quiere, por lo menos documentalmente en los registros de la militancia feminista. Hay cierto vínculo. Narcisa Hirsch. ¿No? Sí. Y pasamos entonces a la Mitominas 2. Porque la Mitominas 2 es donde todo se complica un poco. Mucho más duro. Y ahí me interesa a mí, porque mi libro va a ser sobre los artistas que se mueren de SIDA en la década del 80, ¿no? Liliana Maresca, Batato Barea, que participan de Mitominas. Sí. ¿Me podés contar todo lo que te acuerdes de la participación de Batato Barea? Sí, Batato se paseaba por los pasillos. Se le ocurrió pasarse un domingo
a las 3 de la tarde, cuando eso estaba lleno de chicos, y hacer un flashing. Estaba con un tapado y de pronto no abre, entonces viene un papá psicólogo y me dice, decime, ¿cómo le explico yo a mi hija de 3 años, que a mí nunca me vio desnudo, a este ser que de pronto se abre eso y muestra todo? Me parece que tenemos que tener un poco de cuidado. Entonces, bueno, pero lo hablamos con Batato y todo, muy buena onda. Todo. Pero espera, ¿qué hablaste con Batato? Contame todo. No, le dije que había chicos y que los padres pedían que hiciera, si quería hacer eso, que lo hiciera cuando no había chicos, en otros horarios, en otros días, en otros momentos, ¿no? Claro. Pero ahí tuvimos una pelea con Omar Chaván, porque Omar había propuesto hacer una performance que era el tema del hombre embarazado. Entonces iba a hablar de lo que siente un hombre cuando se queda embarazado, etc. Entonces le dijimos que sí, pero en vez de eso se sube al escenario y hace un striptease y se queda en bolas con un moñito dorado en el pene. Y entonces todas las lesbianas, las qué sé yo, las feministas, todas aullando y tanto que no podía ser y qué sé yo. Y me di cuenta que la única forma de bajarlo era empezar a aplaudirlo, entonces todo el mundo empecé a aplaudir, todo el mundo aplaudió y él se bajó. Y entonces viene y me dice, ¿viste cómo me aplaudieron? Y entonces dije, sí, yo fui la primera en aplaudirte para que te bajaras, porque no te quiero ahí arriba, y a partir de ahora ya no participás. Y vos sabés que me quiso estrangular, y por suerte estaba mi marido, que le dijo, vení Omar, vamos afuera, las mujeres no entienden nada, vamos a hablar al patio, y lo sacó. Pero Chaván y Batato, ¿cómo aparecen ahí? ¿Cómo entran en este? Porque esto, vos me lo empezás contando, esto empieza allá en tu casa con, digamos, un grupo de artistas, mujeres por lo general, que... ¿no? Y de pronto es Mitomina 1. Mitominas 1 gana impulso, llegamos a Mitominas 2 con una consigna mucho más específica y mucho más heavy, en un momento de total invisibilidad del tema, que es la sangre, ¿no? El SIDA. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Pero digamos, ¿entran por ahí? No, entran, yo creo que entran a través de Annalisa Marjac, que los conocía y los invita. Ella organizaba la parte, digamos, estuvo también Fernando Noy, que Fernando Noy estuvo bárbaro porque con su enorme boa recitaba poemas de Alejandra Pizarnik y realmente estuvo bárbaro. ¿Y Batato recitó también? Sí, también. ¿Y esto cuándo fue? ¿Esto fue durante un evento dentro de Mitominas? Sí, dentro de Mitominas, teníamos un horario, así que en ciertos horarios estaban ciertas personas. Ok, y ellos... Liliana expuso ahí un Cristo. Bueno. Un Cristo chiquito, transfundido, que tenía un tubito por el que caían gotas de sangre que volvían a entrar, que se reciclaban. Y ahí, bueno, se armó un escándalo terrible, querían cerrarnos la muestra. A todo esto, el día de la inauguración, habían estado, alguien que participó mucho fue Safina Newbery, que era antropóloga, y que trabajaba mucho con católicas por el derecho a decidir, y ella habían venido para la inauguración, estaban en Buenos Aires, unas teólogas norteamericanas, y monjas, teólogas americanas, y que cuando vieron el Cristo les pareció maravilloso, les encantó. A los pocos días nos quieren cerrar la muestra por esto. Y incluso cayeron del juzgado. Entonces decidimos que lo íbamos a poner en un lugar más no tan público, donde la gente supiera que
había una muestra también de María Marta Pichel, que eran relaciones entre los distintos géneros. No, el ratón porno. Sí, el ratón porno, que eso las lesbianas dijeron que no podía ir, creo. Entonces yo dije que eso iba en un lugar cerrado, protegido, y con la advertencia de que si eran chicos que entraran con los padres. Entonces con lo de Liliana, lo mismo, lo pusimos en un lugar a un costado y también con, digamos, con protección. Como que, y Liliana, porque digo, esto tiene que ver con lo que a mí me está interesando, que es que Liliana Maresca, esto es el año 88. Si yo no me equivoco, Liliana Maresca en el 88 hace un año que fue diagnosticada con SIDA. Con lo cual, esta es una obra que hace Liliana Maresca. Es decir, es una suerte de autorretrato descorporizado de ella, ¿no? Es decir, y también hay que ponerlo también a dialogar con como es la obra de León Ferrari, que también se prohibió en ese mismo lugar, ¿no? La de la civilización occidental y cristiana. Sí. ¿No? Es decir, ahí hay un juego en donde Liliana Maresca está tocando un tema que ella le tiene que ver con su propio daño corporal, con la propia invisibilidad social del tema, y esto coloca toda esa muestra en un lugar muy especial, ¿no? En términos de los pioneros en el arte que habla del daño que provoca algo como el SIDA, ¿no? Inclusive, si yo no me equivoco, Batato Barea también ya está infectado cuando participa en con esos flashings. Con lo cual, digamos, esto, ¿viste? No es solamente una intervención deconstructiva, sino que acá hay algo más. Acá hay algo mucho más personal, hay mucho más. Sí, no quiero decir la palabra terapéutico, pero tiene que ver también con el propio, ¿no? El exorcizar las propias, ¿no? Cosas. También había un grupo escultórico que hicimos Silvia Bercoff y yo, que eran tres personas muy grandes en yeso, que estaban todos recubiertos con celofán. Esta obra tuya, digamos, tenía que ver con estos celofanes. Los celofanes tenían que ver con la protección, ¿no? Con la profilaxis. ¿Verdad? Sí. Después donamos el grupo a la Facultad de Medicina. Ah, no. Pero era cuando estaba de decano, bueno, me acuerdo, apenas después de ser decano creo que tiraron el grupo. Claro, lo tiraron. Sí. Antes de salir del tema del SIDA, porque entonces tenemos a dos artistas infectados de SIDA trabajando, digamos. Pero no era público. No, pero para ellos sí, digamos, es decir, ellos lo estaban. Por eso, cuando. Mi cuestión es cuando a Liliana Maresca la censuran, digamos, previsiblemente. Digamos, esto es parte de toda una estrategia de visibilización de ella, de su propia carrera frente a la muerte, ¿no? Es algo que no es simplemente provocación, sino que hay algo, eso es lo que a mí me interesa, hay algo más ahí. Hay algo más ahí. También es Meterio Cerro, que muere también de SIDA, pero se contagia más tarde. En ese momento todavía no. Ah, mirá, vos no sabías. Ok. Otra de las cosas que ocurren ahí, y este es un punto que yo tengo de diferencia con María Laura Rosa, ella escribió una tesis doctoral en la Universidad de Educación a Distancia, creo que en España, sobre este tema. Sí. Y bueno, y ella es yo creo que es bastante injusta con vos. Al momento, yo no sé si vos leíste la tesis, yo la leí. Sí, lo publicó como libro. Después claro, no, el libro yo no lo leí, yo leí la tesis, no sé cómo quedó en el libro, pero digo que es bastante injusta con vos
porque, bueno, ella, como sabemos, tiene una afinidad con Ilse Fuscova, y en esa afinidad con Ilse Fuscova y los ideales militantes de Ilse Fuscova se lleva todo puesto. Entonces Ilse Fuscova, para contar la historia, Ilse Fuscova participa de, digamos, las propuestas, y la propuesta que ella trae son las fotos de las parejas de lesbianas jugando con la sangre menstrual. Sí, te cuento la historia, el background, ¿no? Por favor. Un día me llama Safina Newbery, que estaba en Lugar de Mujer, donde estaban también, en esa institución también estaba, muchas de ellas estaban, y Safina me dice que sí, lo que va a poner Ilse. Y le digo que unos días antes estuve en Lugar de Mujer, pero que no sé qué actividad había, estaba todo oscuro, me mostró los contactos y no llegué a ver nada, y le dije nos vemos en otro momento, y no, realmente no tenía idea. Entonces ahí Safina me lo describe y me dice lo que pasa con Ilse, que Ilse tiene mucha plata, no necesita trabajar para vivir, pero nosotras sí, realmente, si pones esas fotos, terminamos perjudicadas todas nosotras. Y parece que habría que hacer una reunión para ver qué decidimos entre todas. Entonces le digo, sí, esto es un escenario, entonces las invito a todas un sábado a venir a mi casa, y le invito a Ilse también. Ilse llama unas horas antes diciendo que estaba muy estresada y que se iba a descansar y que no iba a estar. Entonces nos pusimos las dos y contamos la situación y pongo como hotel. Y yo no sé si éramos 30 o algo así, no recuerdo la cantidad, pero por eso que fuéramos 30, de esas 26 votan para que no se pongan fotos. Alicia D'Amico agrega, además ni siquiera son buenas fotos. Para. Alicia D'Amico dijo eso, porque yo te digo, yo honestamente creo que las fotos son malas fotos. Esto lo digo, hice una reseña, yo no sé si la viste, en YouTube, sobre la muestra de Fuscova curada por María Laura Rosa, y el problema con Fuscova, lo bueno de Fuscova es otra cosa lo bueno de Fuscova, pero las fotos no. Claro. Ajá. Bueno, entonces votan 26 en contra de no exponerlas. Hay dos personas, las dos americanas, que dicen que no hay que censurar y que hay que permitir todo. No, una es americana, sacó durante la revista maravillosa, feminista, con Diana María y Fletcher. Fletcher, y la otra Florencia Braga Menéndez. Bueno, pero esa es bueno. Esas son las que defendieron a Fuscova. Claro. Y yo me abstengo. Ok. Entonces se decide que no se... Y después yo la llamo a Ilse, le cuento lo que pasó y me contesta, son todas unas traidoras. Claro. Y entonces me propone otra cosa, que el día de la inauguración ella se quiere pasear con una bandejita, claro, ofreciendo cigarrillos en donde están los tampones, pero eso no queda claro en lo que dice Rosa. Los tampones, ¿qué tenían? ¿Estaban usados? ¿Qué estaban? Con tinta roja. Ah, con tinta roja, ok. Bueno, diferente a los auténticos decadentes que se comieron las cucarachas, por lo menos. Sí. No, bueno, es una diferencia. Pero ahí yo creo, bueno, ocurre lo que vos estás contando y después la muestra se cuelga y va Fuscova, y Fuscova ve lo de Pimentel. ¿Lo de? ¿Cómo se llama? Parate, ya te digo. Pimentel. No, el ratón porno. María Marta Pichel.
Sí, sí, Pichel. sí. Entonces ella ve lo de María Berta Pichel y se cruza. Ahí se vuelve loca. En ese momento escriben entre todas una carta que me la traen a mí en medio del, no sé, el mismo día de Chabán. Entonces, justo Chabán aumenta la tensión con todo eso. Yo esa carta no la leo, sino que le digo que no tengo tiempo de leerla ahí, que la voy a contestar en la semana. Y después, bueno, ni me acuerdo qué decía la carta, pero Esa es la carta que escribe Fuscobá. es varias de ellas, sí. Ah, no, Estaba una escritora canadiense también. Había, digamos, la interna lesbiana. bueno, porque el problema ahí además era con la cuestión del humor, ¿no? Porque el denunciar a Pichel como causa para no estar en mitominas o era no entender el modo en el que Pichel estaba ironizando el lenguaje de la pornografía. Pero además no es cierto que no estuvieron en Mitomina, se quedaron todo el tiempo igual. No, no, digo, pero ellas se quejaban porque no le dejaron poner la foto de la lesbiana con sangre menstrual. Sí. Esa es la queja Mm, concreta. sí. Pero, Eran dibujos buenísimos y muy divertidos. claro, Había toda una queja de humor. porque ahí María Laura Rosa, en su libro, supongo, ahí como que toma partido y dice que ustedes, digamos, no estuvieron a la altura de las circunstancias, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, y ahora yo creo que el dato que vos das de Alicia D'Amico es muy importante, porque Alicia D'Amico es la gran fotógrafa Claro, en claro, esa seguro. muestra, ¿no? Entonces, si Alicia D'Amico en esa votación dice esto no es buena fotografía, que no lo es. Dice textualmente, ni siquiera son buenas. Claro, claro, mirá vos. Antes de salir de Mitominas 2, bueno, vos hablaste de esta presencia del underground, como vemos, fue un rejunte, digamos, estaba Florencia Braga Menéndez, artista, estaba Carolina Antoniades y mi amiga Andrea Raciati, también, digamos, muy bien, también. Y Sí. estaba personas del under, Noi. Batato Barea hizo las coperas ahí, ¿no te acordás? Creo Las que coperas. sí, pero tendría que ver el programa Y realmente. después estuvo Marcela Alam, que hizo ¿Marcela? Alam, que hizo Sí. una cosa de bailarina. Y Carlos, Ah, sí. ¿qué hizo? ¿Te acordás? Mm, es una muy amiga de Marcelo Pombo y creo que es ella la que hizo eso. ¿Cómo se llamaba lo que hizo Marcela ella? Alam. Sí, creo que es ella, que corría, se iba transformando en una especie de demonio y corría en un escenario. Eh, la verdad que no recuerdo muy bien. Entonces lo tenemos a Noy diciendo poesías de Pizarnik, Batato diciendo Sí, poesías de Pizarnik, Marcela Alam corriendo como un demonio por el escenario. Después Lady Anemia de Carlo Cassini. sí, Carlos Cassini, Lady Anemia. ¿Vos te acordás que era eso? no, No, claro. no, no, Y después, bueno, Omar Chabán con su mujer, que es lo que estuvimos hablando, que se sube sí. y muestra el pito, ¿no? Ujú, sí, Y después creo que está también el puré de Alejandra, de Batato, Barea, Lizzie sí, Yohai y Graciela. eh, bueno, entonces, y eso es a ver, este momento, es decir, del arte argentino. Es decir, estamos hablando de como la creme del el under, además haciendo lo que el under hace, que es disrumpiendo. Tenemos el debate de la interna lesbiana desatado, en donde lo que se pone en evidencia es que detrás del debate
hay un debate sobre la calidad fotográfica, que es un tema, porque lo que dice Alicia D'Amico, querida Monique, ojo al loco, porque todo lo que hace la crítica feminista, yo me inscribo dentro, como hombre gay, me inscribo dentro de el feminismo de la tercera ola, ¿no? Es decir, la crítica feminista actual en la Argentina, podemos decir del arte, ¿no? María Laura Rosa, Andrea Yunta, que anacronísticamente vuelven a esta cosa de la segunda ola, ¿no? Y las dos muy enemistadas, ¿no? Ah, no sabía eso, de las dos muy enemistad, pero bueno, me imagino, Que no se quieren. Ah, bueno, no sabía. No, pero lo que las dos tienen en común es que para las dos el arte feminista es un arte que no es una intervención deconstructivista, contrahegemónica, sino que es algo vinculado a los rasgos biológicos de origen que hacen a la mujer. Es decir, es una vuelta a el biologicismo esencialista de el feminismo de la segunda ola, en donde el feminismo es ser el género no es una cuestión de opción o de construcción social, sino que es una cuestión biológica. Pero de alguna forma ese tipo de feminismo toma de los avances de la década del 70 de la teoría del arte feminista, pregunta de por qué no hay artistas mujeres. No. Y en definitiva, lo que ahí se plantea es la cuestión de la calidad. Porque Claro. un modo de los hombres de excluir al arte feminista es el argumento de la calidad, y la calidad como un ideologema, ¿no? Es decir, como un constructo que se usa para excluir. Pero lo que nos estás trayendo vos a la mesa es que en el debate interno de las lesbianas adentro de Mitominas 2, el argumento de la calidad fue esgrimido por Alicia D'Amico contra Foucault. Sí, claro. ¿No? Eso me parece muy interesante. Bueno, fíjate que el tema de la calidad vuelve al Mitominas 4. A ver. Porque ahí, ¿a quién se le ocurre hacer Mitominas 4? Yo me resistí muchísimo porque es imposible hacerlo. Inicial un proyecto de María Laura Rosa. Pero escúchame, Mitominas 4 ocurre porque algo, antes de llegar a Mitominas 4, Mitominas 3, porque Mitominas 3, ¿qué pasó con Mitominas 3? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Fue un gesto, lo hicimos en Parque de Sama, duró un solo día, lo hicimos con murgas. Las murgas habían tenido mucho significado durante la dictadura acá, Claro. Porque había un grupo de murgas sobre todo, que aparecía y largaban el mensaje, desaparecían, entonces los convocamos, y fue algo, hubo algún debate, estaba Graciela Fernández Mejide, por ejemplo, Cita Montesioca, era ya otro momento, entonces hubo un debate, hubo poetas que leyeron, pero yo te diría que cayó en un día de la madre, con lo cual hubo poca gente. Viéndolo después, creo que fue un fallido. Pero yo voy a estar en desacuerdo con vos. Ahí. Voy a estar en desacuerdo con vos, porque yo creo que Mitominas 3 es un gran momento. En términos de que Mitominas viene reflejando, Mitominas viene siendo un espejo que vos le ponés a la sociedad argentina. Y vos ese espejo decidiste ponerlo, es decir, nosotros comenzamos en el 80 y... la Mitominas 1 era 87. 86. La Mitominas 2 es el 88. Es decir, Mitominas entonces es albergada por el Estado democrático, progresista, ¿no? En la transición democrática, con una sociedad que busca la apertura y demás. Esta sociedad rápidamente se contrae y vuelve incluso a votar a aquellos que terminan votando el indulto con lo cual Mitominas 3 ocurre durante la reacción neoconservadora del menemismo.
Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Es una sociedad que ya no quería ver eso. Ujú. Es decir, de hecho, a vos te echan a la calle. pero me parece, pero lo que te echen a mitomina estrés, y eso es otra de las cosas que yo no estoy de acuerdo con María Laura Rosa en su lectura, porque la lectura es fracasa. Bueno, ustedes siguen insistiendo, es lo que tienen que hacer, porque eso es lo que uno hace, pero Además, el contexto ahí, cambió. ahí ya se mezcla mitominas con mujeres en igualdad, ya habíamos creado mujeres en igualdad. Entonces Ah, hablábamos más de la paridad de las mujeres, como el cupo que tenía que ocurrir, etcétera. Entonces era más ya de política feminista. pero en un contexto muy desfavorable, ¿no? Porque es el contexto del neoconservadurismo, María Julia Alzogaray, y digamos, Sí. es otra Argentina la que le estaban hablando. Es una Argentina que iba para atrás, no para adelante. Sí, sí. ¿No? Entonces, Mitomina 3, de alguna forma, es el resultado de un contexto, más que ustedes siguen insistiendo, haciendo lo que uno tiene que hacer. Uno avanza. Sí. Pero, digamos, si uno no le puede, si le tira margarita a los chanchos las margaritas las van a mirar. Y esto era la Argentina de Menem, la Argentina que vota Menem es la Argentina de los chanchos. Ahora, Mitominas 4 es otro tema. Porque Mitominas 4, quiero que me expliques, querida Monique, cómo nadie de nosotros nos enteramos de Mitominas 4. Porque si en Mitominas 3 el contexto era contrario, Mitominas 4 era el ni una menos. Sí. No podías tener mejor contexto para Mitominas 4 que ese. ¿Cómo fracasa Mitominas 4 en medio del ni una menos? Bueno, yo creo que porque no fue mitominas, porque fue algo totalmente selectivo. Además, yo reconozco que participé muy poco, que pensé que no se podía volver a hacer en ese momento como se había hecho antes, que María Laura invitaba a artistas reconocidas a que participaran, a Carolina Antoniadi, a Nora Correa, qué sé yo, y era toda que cada una llevara su cuadrito y lo colgara ahí, No, y claro. no tenían nada que ver con mitominas. Claro. Y así que yo le dije a ella, bueno, si te parece, yo realmente en ese momento estaba muy metida en una cantidad de temas que tenían que ver con la fundación y no con mitominas. Me costaba, en general, me cuesta mucho volver atrás, siempre trabajo mucho más cómoda en el presente que en el futuro. Claro. Pero es interesante lo que decís, porque posiblemente hoy el equivalente de mitominas es en el mundo del arte contemporáneo es la instauración de un discurso científico, un discurso mucho más programático, es decir, lo que está pasando en el arte desde Documenta 11. Es decir, ya no es hacer plástica, sino que es operar sobre la realidad. Y bueno, igual se hace, metió muchísima energía María Laura ahí, lo organizó todo ella con varias amigas que la ayudaban, y yo lo único que propuse son varios temas para hacer unos encuentros, unos paneles, y uno de ellos era contar cómo había nacido Mitomina y cómo había sido Mitominas, entre todas recrear lo que había sido eso. Y el día de la inauguración me encuentro con que había bastante prensa y que María Laura era la que atendía a la prensa y en ningún momento me invita a participar en nada, ni les dice que yo estoy ahí, etcétera. No soy público solamente. Wow. Y cuando estoy saliendo, lo oigo hablar con una amiga y diciéndole, tenía que hacer esto para mover mi libro. Perdón, no te escuché. ¿Tenías que hacer eso para? Para mover mi libro, porque con mi libro no está ocurriendo nada. Así que espero que a través de esto pueda revivirlo. Ok. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo no volví a pisar la muestra, fui a ese panel donde invité a todas las participantes así más cercanas de Vitaminas a contar
que había sido mitomijas. María Clara estaba sentada al lado mío. Y cuando empezamos, nos divertimos mucho porque recordamos anécdotas muy graciosas y llorábamos de la risa recordando. Y ella entonces se levantó y dijo: yo no pertenezco acá, y se sentó atrás de mí. Qué fuerte. Bueno, Sí. muy poco elegante, ¿no? Sí, bueno, no, ella se sintió incómoda ahí porque ahí se dio cuenta de que no era lo que ella había planeado, Claro, ¿no? hay un tema de control. Pero, bueno, pero Monique, te tenemos a vos y tu obra Sí, con vos. Bueno, un beso grande. muchas Que gracias. tengas buen día. Chao, chao. Chao, chao. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de Lobart es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.